Bienvenidos a su canal de Inmunólogos en el Mundo. Con motivo del Año Nuevo, quiero hacer extensiva una invitación a suscribirse al canal y participar con ustedes dentro de las festividades de este año 2021, la presentación de una nueva serie que se llamará Coronavirus, y empezaremos con una presentación acerca de 13 razones por las cuales se debe uno vacunar. En esta plática nosotros pretendemos proporcionar una serie de razonamientos, y Inmunólogos en el Mundo tiene el placer de presentar a ustedes 13 razones de por qué vacunarse. El asunto está muy de boga actualmente, puesto que ya llegaron las vacunas, ya se empezaron a aplicar en México y en muchos países del mundo, pero hay una gran reticencia por parte de ciertos sectores de la población de por qué y que no quieren vacunarse, y vamos a dar una serie de razonamientos que esperemos que los convenzan. Muy bien, el punto en cuestión es el siguiente: ¿qué preferimos? ¿Estar enfermos o estar sanos mediante una pequeña inoculación? Poco dolor, sensación de hormigueo en el sitio, tal vez un poco de picor, pero los pequeños inconvenientes que puede tener la vacunación no se comparan en nada con lo que es padecer una enfermedad y todo lo que viene después. Entonces, nosotros lo que queremos hacer en esta presentación es dar una serie de argumentos por los cuales valorar, y esto siempre el costo, beneficio, riesgo de por qué vacunarse y cuáles son las consecuencias negativas que tiene el no hacerlo. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta pregunta: ¿qué es mejor, la prevención o el tratamiento? Piénselo un momento. ¿Prevenir o remediar? Entonces, para aquellos que opinen que es mejor la prevención, esta plática va a proporcionar esos 13 razonamientos. Primero, evitar padecer las fases clínicas de una enfermedad. En segundo lugar, reducir la mortalidad. En tercero, reducir la morbilidad. En cuarto, disminuir el costo por diagnóstico. En quinto, disminuir el costo por tratamiento. En sexto, disminuir el costo por hospitalizaciones. Séptimo, disminuir el ausentismo escolar y laboral. Octavo, se evitan padecer las secuelas producto de una enfermedad. En noveno, se evita contraer otras enfermedades o sus complicaciones. En décimo, se evita el contagio a familiares y convivientes. En undécimo, se interrumpe la presentación de epidemias, pandemias y sindemias. En doceavo, la vacunación no solo protege a los individuos, sino a la población en su conjunto, y vamos a explicar el por qué. Y el 13 es que son productos que cuentan con rigurosos criterios para su evaluación antes de salir a su comercialización. Y vamos a empezar a explicar el primer punto. Como ya lo expliqué en un video previo que se llama Historia Natural de la Enfermedad, una enfermedad puede tener o dividirse en dos etapas. La primera, llamada el periodo prepatogénico, en el cual todavía no aparecen los signos y síntomas, y la otra que se llama el periodo patogénico, la cual a su vez se puede dividir en que es el periodo de incubación y latencia, y el periodo clínico. El periodo clínico a su vez se puede dividir en tres etapas, que es el de los síntomas prodrómicos, inespecíficos,
el periodo clínico, que donde aparecen los síntomas específicos, y el periodo resolutivo, que puede tener 5 escenarios. Muy bien, entonces la vacunación lo que hace es que, aunque el sujeto puede ser infectado con el agente infeccioso, este ya no va a proseguir hacia el periodo clínico. Entonces sí va a padecer todavía el periodo de incubación y latencia, pero la respuesta inmune dada por las células de memoria que genera la vacunación va a detener que ya no evolucione hacia el periodo clínico, o en el peor de los casos, que este periodo clínico se presente de manera menos severa. Pero en la mayor parte de los casos ya no se presentan los signos y síntomas de la enfermedad cuando una persona ha sido vacunada. Segundo argumento, y vamos a hablar el caso más exitoso que ha habido gracias a la vacunación. Entonces, en la historia tenemos que la viruela ha sido el enemigo público número 1, y el cual, dentro de las epidemias que se tienen registradas, porque antes de que existiera la escritura, la cantidad de muertes producidas por la viruela fue muy grande, pero no hay registro de cuántas personas pudo haber matado. Pero de lo que se tiene registro y quedó por escrito es la peste antonina durante el Imperio Romano, en el año 165 a 180 de nuestra era, la cual mató a 5 millones de personas. Cuando la viruela llegó a Japón, que por ser una isla se había encontrado aislado, y mató a 1 millón de personas. Pero la principal catástrofe que originó la viruela fue cuando llega a América, y las poblaciones que había aquí no tenían defensas contra ella, y se calcula que pudo haber matado a 56 millones de personas. Gracias a los esfuerzos de la vacunación que he explicado en otros videos acerca de cómo surgió la inmunología y cómo surgió la vacuna contra la viruela, y a una campaña proveniente de una iniciativa del gobierno de Rusia, la OMS emprendió una campaña de vacunación a nivel mundial y tuvo como resultado la primera enfermedad en ser erradicada del planeta gracias a la campaña de vacunación. Aquí vemos el acta que firmaron los países miembros de la OMS que participaron en la misma, lo cual es un motivo de regocijo para toda la humanidad el haber eliminado esta grave enfermedad de la faz de la Tierra. Una segunda ejemplo con respecto a en este caso no eliminación, pero sí reducción de enfermedad, lo vemos en el caso de México, en el cual vemos en esta gráfica la tasa de enfermos por 100,000 nacidos vivos, y tenemos 3 grupos de niños. En el caso de los rombos tenemos niños menores de 5 años, en el caso de los cuadrados niños menores de 1 año, en el de los triángulos niños neonatos. Y vemos que la reducción de la mortalidad infantil del año 1980 hasta el 2006, que aquí tiene el registro, ha ido disminuyendo, y donde vemos 3 causas atribuibles a la vacunación que han contribuido. Aquí vemos otras causas no debidas a la vacunación, como el desarrollo del suero vida oral que se desarrolló en el hospital infantil, los días nacionales de vacunación que se implementaban en los años 1986, las campañas de vacunación antisarampión en el año 1990, porque aquí vemos un aumento en la mortalidad infantil debido a una epidemia de sarampión que aproximadamente se presentan cada 10 años, o se presentaban. Y después vemos aquí el programa de vacunación universal y de agua limpia en 1993.
Luego ya ciertos programas de ayuda social. Bueno, entonces podemos ver cómo la vacunación ha contribuido a disminuir considerablemente la mortalidad infantil, ¿sí? Y esto también es un motivo de festejos por este logro. En tercer lugar, vamos a dar un ejemplo de reducción de morbilidad y lo presentamos el caso de la poliomielitis, el cual es la segunda enfermedad la cual está cercana a ser erradicada totalmente del planeta. Entonces vemos aquí también a partir de los años 1980 hasta el 2010 cómo aquí vemos graficado el número de casos con aparecen barras azules, y conforme ha pasado el tiempo el número de casos de poliomielitis ha disminuido a medida que ha avanzado la cobertura por vacunación contra la poliomielitis. Yo recuerdo pues en la escuela primaria haber tenido compañeros los cuales tenían secuelas de polio, pero ya actualmente en las escuelas ya no se ven estos niños. Aquí vemos un año, en el 2001, en donde estuvo a punto, ¿sí?, de lograrse el objetivo de la desaparición de la poliomielitis, pero hubo un pequeño repunte en varios países y todavía actualmente no se ha logrado concretar, pero hay también una campaña actualmente en progreso para lograr esta erradicación, lo cual es motivo de festejos también. Punto número 4. Lo que se puede ahorrar los sistemas nacionales de salud por motivos del diagnóstico. En el caso de la epidemia o la pandemia que nos atañe actualmente, el COVID, en nuestro país, en México, el costo, siendo derechohabiente del IMSS, ISSSTE o Instituto de Seguridades Estatales, entonces este va incluido dentro de las cuotas que paga uno por ser asegurado, pero los que lo realizan de forma privada tienen un costo de 1,250 pesos. En el caso de los laboratorios privados es donde sale más económico, en otros sale 3,950, pero hay algunos casos en donde esta prueba la pueden vender hasta en 8,000 o 9,000 pesos en laboratorios, ¿sí?, privados de mayor costo. Y por ejemplo en la ciudad de Cancún hay el reporte que por realizar el chequeo médico, es decir, una consulta y la prueba diagnóstica, se cobran 12,500 pesos, lo cual es en referencia a la prueba confirmatoria, que es la PCR. Las pruebas para los anticuerpos son más baratas, andan en el rango de 600, 800 pesos, pero aún así todo este costo podría ser disminuido o eliminado si existiera una vacuna. ¿Sí? Muy bien, después para la misma pandemia de COVID también pongo el ejemplo del tratamiento. Y según las estimaciones de la Asociación Mexicana de Institutos de Seguros, el tratamiento para COVID, ¿sí?, el seguro de gastos médicos mayores cuesta 435,000 pesos. Pacientes ambulatorios, es decir, los pacientes que tienen una enfermedad leve y que solamente van al consultorio de vez en cuando, el costo estimado es de 4,449. Pero los pacientes que ya están en fase crítica y están en unidades de cuidados intensivos, se estima un gasto de 920,000 pesos, y lo anterior más intubación, 947,000 pesos. Entonces todo esto es lo que se va a ahorrar tanto la persona como el sector salud si se viera beneficiado con una vacuna. Punto número 6, disminución por costo de hospitalizaciones. Entonces, en los hospitales privados
el costo por día anda entre 30,000 y 40,000 pesos, ¿sí? Y muchos de ellos piden una cuota de entre 100 y 150,000 pesos de garantía cuando van a atender a un paciente COVID. En los hospitales de provincia en México, por una hospitalización de 2 semanas, en Guadalajara se ha calculado un costo de 800,000 pesos y en Cancún va a poder ir de 840,000 a 2,100,000 pesos, lo cual nos habla de el alto costo que tiene esta hospitalización, la cual se puede evitar gracias a la vacunación. Punto número 7. Disminución del ausentismo escolar y laboral. Entonces, el hecho de que los niños empiezan a faltar a las escuelas tiene un gran costo, y no se diga cuando las personas empiezan a faltar a los trabajos, o como en el caso que aquí vemos, que aunque sí están al trabajo, pero cuando el individuo se siente mal, pues nada más puede estar de cuerpo presente porque su rendimiento se va a ir muy por abajo del esperado. Entonces también esto se puede evitar con la vacunación. Y algo que también es muy importante que la vacunación previene es que las secuelas de una enfermedad ya no se van a presentar. ¿Qué es una secuela? Bueno, es una consecuencia de haber padecido una enfermedad. Nosotros podemos adquirir inmunidad a través de 2 maneras: por medio de padecer la enfermedad y curarnos, o por medio de vacunación. Cuando padecemos la enfermedad tenemos el inconveniente que si la enfermedad se presentó, algunos individuos, no todos, pueden presentar secuelas, y que en el caso del virus de la polio van a producir esta parálisis de los miembros inferiores llamada apoplejía, y en el caso de otros virus como el del sarampión y la viruela, pues provocan ceguera. Entonces, esto no ocurre cuando el sujeto adquiere la inmunidad vía la vacunación. 9. Criterio: se evita contraer otras enfermedades y complicaciones. Dentro de los 5 escenarios que puede tener una persona que se enferma, una es desarrollar otras enfermedades y complicaciones. En este caso lo ilustramos a través del tromboembolismo pulmonar, ¿sí? La formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos que irrigan a los pulmones, y lo cual sabemos que es de las complicaciones, ¿sí? Más frecuentes que se presentan en el COVID. Entonces, esta formación de coágulos o trombos en los vasos sanguíneos va a dar un problema de una coloración azulada de labios y piel, y que es el reflejo de problemas de oxigenación en el individuo, y que en los casos de complicación se van a presentar estas 2 enfermedades: el síndrome respiratorio agudo severo y las embolias, o sea, la formación de coágulos, pero ahora también se pueden formar en el sistema nervioso central, en el cerebro, y también son complicaciones u otras enfermedades que pueden ser consecuencia de padecer COVID y que no estaban presentes en el individuo antes. 10º argumento: se evita contagiar a lo más preciado que tenemos, que es a nuestros familiares y convivientes. Y pongo aquí el caso de mamá Coco para referirnos a las abuelitas, ¿sí? Pero también a los abuelitos con los cuales se convive muy estrechamente y de los cuales debemos de cuidar más, ¿sí? De no llevar enfermedades que puedan tener consecuencias fatales para ellos. 11º argumento: la vacunación no solamente va a proteger a un individuo, sino que a la población en su conjunto. Aquí vemos 3 casos. En el caso A, son poblaciones en las cuales está
El caso A es la situación en la cual nos encontramos con la pandemia de COVID, en donde había muchos sujetos sanos, pero que no estaban inmunizados o no tenían inmunidad contra el COVID. Y cuando empezaron a aparecer los primeros enfermos, hizo que la enfermedad se propagara en una gran parte de la población. Siempre hay individuos que son resistentes y que no desarrollan la enfermedad, pero aquí vemos un gran contagio en esta población. En el caso B, sería una población sin vacunarse, pero que ya se había presentado la enfermedad antes. Entonces ya existen algunos individuos que son inmunes, que son estos de color azul más fuerte, y que gracias a esos sujetos que ya son inmunes, la enfermedad ya no se presenta en forma tan amplia dentro de esa población. Y el caso C es cuando en una población ya se encuentra inmunizada vía vacunación o vía haber padecido la enfermedad, la aparición de sujetos enfermos hace que esta ya no se propague, puesto que ya existen muchos individuos que son inmunes, y con esto se cortan las cadenas de contagio, y es lo que se denomina la inmunidad de rebaño, la cual se alcanza cuando entre el 70 y el 80% de la población ya cuenta con defensas para ese organismo. En México, en una encuesta serológica realizada a fines de diciembre, se encontró que existe ya un 25% de población que ya cuenta con defensas contra el coronavirus, pero para llegar al 70% que se requiere para cortar la epidemia, todavía se requiere, y gracias a la vacunación esto se va a llevar más rápido y con un menor costo de vidas. Entonces esto trae como consecuencia, ¿sí?, que al haber más individuos inmunes dentro de una población, se va a evitar justamente esto, ¿no? Entonces, esto lo que nos muestra es el ejemplo del caso A que les puse en la diapositiva anterior, en la cual vemos cómo la enfermedad se diseminó a partir de China, ¿sí?, primero a los países cercanos, a Malasia, y después ya a Japón, y después viajó a otros países de Europa, Estados Unidos, luego aparece México, Brasil, y todo esto durante los meses de enero y febrero. Entonces así fue como inició la pandemia, primero de China hacia Camboya, Japón y Corea, y después Estados Unidos, Alaska, Francia, Alemania, y sucesivamente a países de Latinoamérica y Australia. Y todo esto debido a lo siguiente, a estas rutas comerciales. Antes las epidemias se transportaban en barco, ahora se transportan en avión, y debido a esta gran movilidad en tráfico aéreo es que las epidemias pueden viajar y diseminarse tan rápido, porque las personas también se mueven más rápido. Bien, y el último punto es que las vacunas cuentan con criterios muy rigurosos para su evaluación, en donde se toman en cuenta diferentes criterios para poder ser aprobadas, pero con lo que respecta a las vacunas en sí, se evalúan la capacidad para producir una respuesta inmune, la eficacia, que es a cuántos sujetos puede prevenir que se infecten, la seguridad, en el sentido de que se presenten el menor número de efectos adversos en la población, la efectividad, en cuánto se logra prevenir los contagios, la compatibilidad con respecto a otras vacunas, que no hay interferencias, la aceptación que tenga la vacuna dentro de la sociedad. Entonces vemos que en una gran parte de la población sí estamos esperando las vacunas, pero existe otra parte que no quiere vacunarse.
y la percepción de la enfermedad en la población, ¿no? O sea, qué tan peligrosa representa y si se ve como un riesgo o una amenaza, o como aquellos sujetos en los cuales todavía no creían que existía tal enfermedad, y el impacto que tiene sobre la población y el sistema sanitario del país, que pues vemos que en todos los países del mundo ha ocurrido una catástrofe económica debido a esta epidemia, y garantías de suministro y eficiencia de la misma. Entonces, para poder tener vacunas seguras, entonces se trabaja en el sector salud para poder garantizar esto, y estos criterios los tomé de la Asociación Española de Pediatría, que es lo que ellos aconsejan de lo que debería tomarse en cuenta para aprobarse una vacuna, ¿sí?, la cual debe ser utilizada principalmente en los niños. En este caso, la vacuna de COVID no está diseñada tanto para los niños, sino para los adultos y gente de la tercera edad, que son los más susceptibles, pero que gracias a la experiencia que ha habido en nuestro país y en todo el mundo, aquí les presento el esquema de vacunación, con lo cual se ha logrado prevenir que los niños padezcan muchas de las enfermedades. Y aquí vemos, por ejemplo, que la primera vacuna que se aplica es la de la tuberculosis o VSG, y después empiezan a aparecer otras como hepatitis, rotavirus, neumococos, y así sucesivamente. Durante los primeros meses y años de vida hay todo un esquema de vacunación, y a nivel nacional solamente existen 2 programas donde existe una cobertura universal, en la cual cualquier persona puede ser atendida, sea o no derechohabiente, que es el Programa Nacional de Vacunación y el de Planificación Familiar. Cualquier persona puede ser atendida en estos 2 rubros, lo cual es la importancia que debe tener la vacunación para cualquier país, y debemos de tratar de desterrar los mitos que existen sobre las vacunas y la información falsa que también se presenta. Entonces, las vacunas no producen autismo. Esto fue una noticia errónea publicada por la revista Lancet, de un investigador que de forma fraudulenta publicó unos resultados que no fueron ciertos, y después, aunque fuera eliminado el artículo, pues el daño ya se había producido. Entonces, las vacunas no pueden inducir esterilidad. Esta es una creencia que también sale de información en las redes, en las cuales a las personas se les dice que se les va a esterilizar. Por una vacuna no puede afectarse la producción de espermatozoides, puesto que existe la llamada barrera testicular, y en las mujeres tampoco puede afectarse la producción de los óvulos, porque estos ya se producen desde que una niña nace, ya tiene los óvulos producidos. Entonces no pueden ser afectados por una vacuna. Y también esta creencia de que se les puede introducir un microchip, lo cual, aunque sí es cierto que los microchips pueden ser introducidos, pero esto requiere una microcirugía. Esto no es con una inyección con lo que se pueden administrar. Y la creencia también de que el gobierno mundial de los Illuminati nos quiere volver sus esclavos, pues nomás recordarles que las vacunas fueron inventadas en China hace 25 siglos, antes de que se atribuyera la aparición de los Illuminati. Entonces, por todo esto, quiero dejar el mensaje de que nos vacunemos y de esta manera poder llegar a ese 70-80% de protección en la población, y con lo cual se pueda detener esta pandemia. Por su atención, muchas gracias. Los invito nuevamente a suscribirse al canal de Inmunólogos en el Mundo y agradecerles su preferencia. Hasta luego y muy buena jornada.